Hola, bienvenidos a un nuevo programa de El Mundo. Esta vez vamos a hablar precisamente sobre el mundo. ¿Hay un fin del mundo? ¿Hay tal cosa? Siempre nos ha intrigado este tema, ya seamos niños, adultos. Vamos a hablar sobre esto con el doctor Michael Leitman. Bienvenido, doctor Leitman. Este es un tema que intriga a la humanidad. Históricamente siempre ha habido preocupación acerca del fin del mundo. Y quisiéramos hablar precisamente sobre esto. Cuando se habla del fin del mundo siempre se habla de profecías. ¿Qué es una profecía? Si existe este término de acuerdo al significado de la Kabbalah. El concepto de la profecía es que el hombre se eleva por encima de lo que la gente por lo general siente, y él siente la realidad en un nivel que es más elevado. Y en ese nivel más elevado está por encima del tiempo y por encima del espacio, y entonces puede moverse por encima de lo que es el eje del tiempo y ver las cosas como es que ocurren en la realidad futura. Pero esa realidad futura, de todas formas, no es algo definitivo, sino que él lo que ve son varias posibilidades, porque somos de todas formas nosotros quienes determinamos la realidad, y por lo tanto lo que resulta es que él ve el futuro, ve un futuro que es 1, 2, 3, digamos, un cuarto futuro. Por lo general son 2. O que las cosas se hagan por medio de la conexión, de una relación que sea buena y linda entre nosotros, que nos sobreponemos, superamos todas las dificultades que tenemos en una forma que lo hacemos juntos, o que vayamos estando en colisión los unos con los otros, en guerras y demás. Y por lo tanto tenemos ante nosotros siempre dos posibilidades: utilizar nuestro ego y estar por encima suyo, ocuparnos de él en una forma tal que lo sometemos y que vamos, a pesar de lo que es nuestra naturaleza, vamos hacia la conexión y hacia la paz, o que nos metemos dentro de lo que es nuestro propio deseo egoísta, y así es como nos destruimos a nosotros mismos, destruimos al mundo, y así es como avanzamos, una de dos. Así es como ve el hombre. Inclusive, aunque sea un cabalista y él ve el futuro, él ve que el futuro se clarifica para él en varias formas. ¿Los profetas han sido cabalistas? Y en tiempo moderno se habla incluso de... Por supuesto que los profetas fueron cabalistas, ellos vieron estas cosas y ellos profetizaron el futuro todavía más lejos que nosotros más adelante. Y lo que ellos dijeron, que esto depende de esto o del otro. O sea, ellos no pueden decir tampoco que es algo definitivo, que pase en una u otra manera. ¿Por qué? Porque eso depende de las obras del hombre, de sus acciones. Si no, no tiene ninguna utilidad este mundo, de que tengamos libre albedrío, de que tengamos fuerzas en nuestras propias manos y demás. Y si no, ¿para qué todo el mundo existe? Si todo ya es conocido de antemano y todo debe existir en una cierta forma. Sino que existe una diferencia. O sea, al final está muy claro que tenemos que llegar a un estado como es que está escrito, de que vive el cordero con el lobo y demás. O sea, de que todos llegamos a lo que es la unidad, a una situación en la cual toda la humanidad y toda la naturaleza se convierten en un único sistema integral, como siendo un solo cuerpo. Ahora, ¿cómo llegar a eso? Si es por un buen camino o por una mala forma, eso depende de nosotros. Por ejemplo, de Nostradamus, ya en tiempo relativamente más moderno, pero hay quienes dicen también que Nostradamus era un cabalista y que veía el futuro, lo proyectaba, e incluso estudiaba la Kabbalah escondido, sin que se supiera, porque en esa época era no se podía hacer eso, no se podía estudiar. La pregunta es si todas esas cosas terribles que describe las profecías en general, ¿se pueden cambiar? ¿Quién?
Sí, el hecho de que el final va a ser bueno, eso es seguro. Ahora, ¿cómo llegar al final? Si es por un buen camino o en una mala forma, o una parte de una forma y otra parte en otra, es decir, hacia arriba y hacia abajo hasta que lleguemos al final, eso es algo que depende de nosotros y por lo tanto es que tenemos que entender lo que ha dicho también Nostradamus y también otras personas de ese tipo. También en nuestro tiempo yo me he encontrado con personas aparte de los cabalistas, tanto en la India como en Europa y también en otros lugares, que hablan sobre el futuro y que hablan en una forma que también es semejante a la manera en que lo hace la sabiduría de la Cábala. Pero no es importante qué es lo que digan, sino que lo que es importante es que el desarrollo humano es lo que determina en qué forma es que vamos a ir, o que vamos a ir hacia lo que es la meta que la creación tiene, que es la unión de todos juntos, una conexión integral que sea buena, linda, con un amor absoluto que tiene que haber, o que vayamos hacia eso por medio de los golpes y que cada vez no lo querramos, pero que la naturaleza nos obligue, o que querramos avanzar hacia eso por medio del intelecto, la sensación y el entendimiento de que con una decisión que sea correcta, que progresemos. Y eso depende por completo de nosotros. Hay ante nosotros dos caminos. ¿Por qué hay en el hombre una fascinación con el fin del mundo? ¿Hay una raíz espiritual de esto? Sí, por supuesto que nosotros queremos saber qué es lo que va a haber al final. La sabiduría de la Cábala nos explica que estamos dentro de lo que son reencarnaciones y por lo tanto, a pesar de que yo esté en este mundo y de que se vuelve y se vuelve por medio de las reencarnaciones, las almas y no lo que son los cuerpos, pero sí las almas, y así es que se vuelve a nacer nuevamente y se desarrollan nuevamente. Pero es importante para el hombre, no únicamente esta vida, que ya está en esta vida y que es más lo que uno puede tener acá, sino que es importante también para uno es cuál va a ser el final. El final es siempre bueno, como es que se dice. La persona quiere saber cuál es el final. Y la sabiduría de la Cábala nos explica que el final es por seguro algo bueno. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a eso? Es un problema de todas formas y no vale la pena dejar de pensar en el camino. Y ese mismo camino depende de la educación, de cómo es que educamos a las personas, cuánto es que las educamos, hasta dónde es que la humanidad tiene la disposición y está lista a renunciar a su propio egoísmo y moverse un poco hacia la unión y conexión. Eso es lo que es importante. Las antiguas civilizaciones indígenas también han dejado escritos acerca de lo que ellos veían o anticipaban sería el fin del mundo. Por ejemplo, los mayas. Tenemos escritos como el Popol Vuh, que es un libro sagrado de los mayas. Se le dice que es como el libro de la comunidad, el libro del consejo, esa es la traducción, y es considerado como la Biblia de los mayas. Ellos escribieron o pronosticaron que a finales de diciembre del 2012 habría un cambio significativo, como se interpretó como el fin del mundo. Y todo el mundo esperaba que pasara algún fenómeno, un cataclisma. Ahora, ellos le llaman a esto Baktun, ese es el término que utilizaron, que pasa cada 400 años. Ahora, ellos no hablaron de fin del mundo, sino de un cambio. O sea, el fin del mundo como lo conocemos y el principio de algo más. Es, en realidad, eso es así como debemos interpretar el fin del mundo. No como que todo se va a acabar, sino que es una transformación. No existe el fin del mundo, sino que lo que tiene fin es la percepción del mundo por nuestra propia parte.
cuando pasamos a una realidad que la sentimos con kelim, con vasijas que son distintas, con una visión, un olfato, un oído, el tacto y el gusto, que son no como nuestros propios sentidos, sino que de repente descubrimos que nos encontramos estando viviendo en un espacio en el cual estamos también con otros seres creados, otras fuerzas, y que continuamos viviendo nada más que con una nueva percepción. Eso es en realidad lo que nos explica la sabiduría de la Kabbalah, y la sabiduría de la Kabbalah lo que dice es que uno no necesita morir para llegar a eso, sino que uno tiene que hacer varios ejercicios, que por medio de esos ejercicios uno va a empezar a sentir esa realidad especial donde ahora mismo también existís, nada más que lo que se necesita es cambiar los medios de percepción, mejorarlos, llevarlos a una sensibilidad que sea mucho más elevada. Y la sabiduría de la Kabbalah nos explica cómo hacerlo, que por medio de que yo llegue del odio, de que pase del odio al amor, por medio de todo lo que está a mi alrededor, entonces lo que hago es acercar a mí esa misma realidad superior que ahora me está oculta y empiezo a sentirla. Y entonces de repente revelo de que vivo entre fuerzas distintas de la naturaleza, una naturaleza del otorgamiento, naturaleza de amor, naturaleza de conexión, y no la naturaleza como es que ahora la estoy viendo. Y sobre eso que está escrito: todo aquel que descalifica de su propio defecto descalifica. Si yo soy por completo egoísta, así es como veo el mundo. Y si yo soy por completo altruista, si me relaciono con amor con todo, entonces también el mundo lo voy a ver en una forma que es diferente. Y entonces yo me voy a acercar a esa fuerza de lo que es el amor y la conexión y todas las fuerzas y todo lo que llena el mundo, y simplemente me elevo en lo que es el grado, el nivel que tiene la percepción y la conexión. Y a eso es lo que la Kabbalah nos invita. Armagedón, de acuerdo a la Kabbalah. Es un poco gracioso porque en Israel, no lejos de acá, a lo mejor a unos 100 kilómetros de acá, hay un lugar que se llama Megiddo. Y al lado de ese Megiddo hay una montaña, no sé, que tiene 300, 400 metros, que no es algo. Y entonces la montaña de Megiddo se la llamaron en cambio de la montaña Ar en hebreo, Megiddo Armagedón. Y de acuerdo a lo que está escrito en la Torá, ahí en ese lugar es que va a ser lo que va a ser la última lucha, la última batalla. Sí, cierto. Donde las fuerzas, nuestras fuerzas egoístas y las fuerzas que son antiegoístas, las buenas, va a ser la lucha en ese lugar. Y por eso se lo llama Armagedón, la montaña de Megiddo. Se puede ir hasta allá, viajar hasta ahí y ver el lugar. Es un lugar insignificante, usted no le da mayor importancia a esto, pero justamente no es un lugar que sea malo, sino que es muy tranquilo y muy lindo, pero así lo llamaron. Y así llamaron esto porque de acuerdo a la Torá, en ese lugar, el lugar espiritual, no el lugar Megiddo, y no ni tampoco esta montaña, sino que de acuerdo a lo que es el lugar espiritual que se llama la montaña de Megiddo, ahí está lo que es el encuentro entre el bien y el mal, y ahí van a colisionar, y entonces es que el bien va a vencer el mal. Entonces, ¿qué significa la guerra o la batalla de Gog y Magog en ese sentido? No es como uno lo interpreta, que físicamente va a haber una gran batalla
entre fuerzas, hombres que van a luchar, sino que es más bien una interpretación espiritual que se refiere no a algo físico? Todo el tiempo estamos en guerra entre el bien y el mal, Gog y Magog. Es decir, eso es algo que lo tenemos claro, que lo que es nuestra materia, lo que es nuestro mundo, por completo existe dentro de lo que es la colisión entre el bien y el mal. Y son dos fuerzas, positivas y negativas, que existen en la naturaleza. Y por lo tanto no tenemos tanto que estar impresionando de lo que pasa, sino que lo que se va a revelar con esas fuerzas en las cuales también estamos ahora. Yo diariamente siento lo que es esa lucha entre el bien y el mal, lo positivo y lo negativo, sino que lo que se va a revelar es que se va a revelar de que tenemos que ser buenos los unos con los otros, de que el positivo, la buena relación de uno con el otro es lo que tiene que ser mayor, más grande, que tiene que vencer al negativo. Y eso es algo que depende de nosotros, está en la libertad del hombre. Y por lo tanto, toda la cuestión es cuándo lo hagamos. Eso no tiene un tiempo definido, no que sea en el futuro o algo así. En la espiritualidad no existe el tiempo, sino que si decidimos sobre eso ahora y decimos a nuestras penas suficiente, no queremos más esas luchas, una vida que es difícil, las guerras, los problemas, sino que lo que queremos ahora es que el bien venza el mal y que lo domine, gobierne sobre él. Nosotros no destruimos para nada el mal, sino que sabemos que sin lo negativo es imposible que esté lo positivo, sino que en cada cosa, en cada lugar, el positivo, el amor, la conexión, tiene que ser mayor que el negativo. Y así es como vamos a vivir. Eso es en total lo que es toda la guerra de Gog y Magog y Mesías. Eso quiere decir que viene la fuerza del bien y que gobierna sobre todas las fuerzas malas. Y esas fuerzas siguen estando, no desaparecen, porque la naturaleza no puede existir con uno sin lo otro. En términos de Mesías, precisamente las religiones hablan acerca de un hombre. ¿Qué es exactamente Mesías? Raf, no, por supuesto que no es un hombre, sino que es una fuerza especial que se revela de acuerdo a lo que es nuestro deseo, que lo que queremos es que nos jale, que nos lleve del mal al bien, de lo que es el ego, la recepción, a el otorgamiento. Esa fuerza que nos jala, que nos tira, se llama el Mesías. En hebreo, cuando hablamos, entonces entendemos estas cosas como muy simples. ¿Por qué? Porque esos nombres por sí mismos hablan por sí mismos, de que es algo que acá pasa. Podría ser que sea ahora. No hay nada que esté por encima de lo que es esta realidad, algo cósmico o algo así. La gente tiende a combinar o a mezclar estos términos como Armagedón, la guerra de Gog y Magog, el Apocalipsis y la llegada del Mesías. ¿Cuál es la relación entre todos estos términos? La relación entre todos esos conceptos es muy simple. Tenemos que decidir que es suficiente con que nuestro ego esté gobernando en el mundo, en lo que son los gobiernos, en todo tipo de organizaciones, también dentro nuestro, en nuestras familias, en nuestros hijos, en todo lo que sea. Queremos que en todo lugar lo que gobierne sea la fuerza del bien y que nosotros si lo decidimos, entonces determinamos que se terminó ya lo que es la guerra de Gog y Magog, que todas esas fuerzas, las positivas y las negativas, ya es suficiente que estén en colisión entre ellas y que lo que queremos es que la fuerza del bien venza y que así de esta manera continuemos en un mundo que sea todo bien. Eso es todo. ¿Existe el Apocalipsis? El Apocalipsis es simplemente la finalización correcta y buena, y no que todo se destruya ni desaparezca de ninguna manera, sino que el Apocalipsis es que finalmente llega lo que es la decisión correcta, justamente una decisión que es buena para todas las guerras y para todas las colisiones y para todo el mal que se presenta todo el tiempo sin fin, y que eso tenga finalmente un fin y que se revele el bien. Nosotros vemos hoy día, no vemos nada bueno a propósito de la revelación de lo positivo. Vemos
catástrofes naturales, guerras, enfermedades, ¿el planeta Tierra lo vamos a destruir o es algo que se va a preservar solo que de otra manera? Únicamente todo va a tomar lo que es una forma que es linda y buena. Ninguna cosa se destruye. Como ya lo he dicho, necesitamos el mal, nada más que en una forma de que justamente por medio suyo es que se revela el bien. Lo vemos eso también entre nosotros, que si estamos en un tipo de colisión entre nosotros, después es placentero acercarnos y que justamente sentimos que podemos valorar la conexión que hay entre nosotros luego del alejamiento que hubo. Así es como estamos hechos y por lo tanto no hay bien sin mal. Ya tenemos suficiente mal, entonces propongámonos el bien. Entonces el programa cómo llegar no al fin del mundo, sino al principio de un nuevo mundo positivo. ¿Cómo lograr este acercamiento del que usted habla? Vamos a empezar a pensar bien el uno en el otro. Vamos a empezar a justificar al otro. Vamos a empezar a entender las debilidades que el otro tiene, a quererlos también como cosas que son buenas. Tratar de ver cada persona únicamente en lo bueno, porque lo que vemos en algo malo es porque eso que es malo existe dentro nuestro. Y por lo tanto, a partir de ese tipo de relaciones que podemos llegar muy rápidamente a una situación en la cual tengamos éxito en lo que es la guerra del Armagedón y el Mesías y todas esas cosas. Muchas gracias. Terminamos con esta visión optimista.